Muy buenos días, queridos amiguitos del sexto gradito de primaria al curso de razonamiento matemático. El día de hoy trabajaremos área y volumen del cono, cilindro y esfera. Muy bien, ¿qué será un cono? En geometría, un cono recto es un sólido de revolución generado por el giro de un triángulo rectángulo alrededor de su altura. Los elementos de un cono son la altura del cono o tamaño del cuerpo, el radio, que viene a ser el radio de la base del cono. Recordemos que la base del cono, ¿no?, es una circunferencia. A su vez, para calcular el volumen de un cono, la fórmula general es así. Volumen es igual a 1/3 de pi por r cuadrado por la altura. Cuando calculemos más adelante, ¿no?, cuando estemos en secundaria, lo que viene a ser el área lateral y el área total, también vamos a incluir, ¿no?, un elemento muy importante que es la generatriz. Muy bien. Por ahora vamos a calcular el volumen del siguiente cono circular de 9 centímetros de altura y cuyo radio de la base mide 3 centímetros. Muy bien. Vamos a reconocer los datos para poder aplicar nuestra fórmula. Nos están pidiendo hallar el volumen de un cono circular. Muy bien. Vamos a reconocer la altura. La altura se simboliza por la letra H y H es igual a 9 centímetros. Entonces, nuestro cono tendrá 9 centímetros de altura. Ahora, la base de este cono es una circunferencia o círculo, cuyo radio es igual a 3 centímetros. Muy bien, ya lo tenemos. Ahora vamos a aplicar la propiedad para calcular el volumen de un cono. El volumen de un cono por propiedad es igual a 1/3 de pi por el radio al cuadrado por la altura. Entonces ahora simplemente vamos a aplicar esta fórmula reemplazando los datos de la figura. Volumen igual a 1/3 de pi. En vez de colocar radio al cuadrado, vamos a colocar su valor. Según el ejercicio, el radio es 3, por tanto será 3 al cuadrado. Por la altura es igual a 9. Entonces, trabajamos la operación de cálculo. Volumen es igual a 1/3 de pi por 3 al cuadrado, 9 por 9. Entonces decimos 1 por 9 por 9, 81. 1 por 81, 81. Sobre 3. Entonces, el volumen será igual a 81 entre 3 pi. Y eso será igual 27 pi centímetros cúbicos. Por tanto, el volumen de nuestro cono es igual a 27 pi centímetros cúbicos. Muy bien, very good. Ahora hablaremos del cilindro. El cilindro es el cuerpo que se genera cuando un rectángulo gira y gira y gira alrededor de uno de sus lados. Los elementos de un cilindro son el perímetro de la base, el radio de la base, R igual al radio de la base, luego H igual a la altura, ¿no?, a la altura del cilindro, y también tenemos allí el diámetro de la base. Muy bien. Teniendo ya en claro esta información, vamos a analizar ahora el volumen y el área del cilindro. El volumen de un cilindro se va a calcular usando la siguiente fórmula. Volumen es igual a pi por r cuadrado por la altura. Recuerda que R es igual al radio, el radio de la base de mi cilindro. Recuerda que mi cilindro es un cuerpo geométrico, ¿no?, que tiene como bases a 2 círculos. Por tanto, cuando nosotros calculemos su volumen, es importante conocer el radio de una de las bases.
como referencia. Y también la altura, el tamaño del cuerpo, el tamaño de mi cilindro, que está representado por la letra H. Muy bien, chicos, para calcular el área del cilindro vamos a utilizar varias fórmulas. Una de ellas ya lo hemos visto, digamos, de una manera casi parecida, pero trabajando con otros cuerpos geométricos, ¿no? Ahora vamos a calcular el área del cilindro casi parecido, de la siguiente forma: el área lateral y el área total. El área lateral de un cilindro será igual a 2pi por r por la altura. Recuerda que r es el radio de la base. Entonces, para calcular el área de la base es necesario que yo sepa la medida del radio y así utilizar la siguiente fórmula. Área de la base será igual a r cuadrado pi o radio al cuadrado por pi. Recuerda que para desarrollar el área de la base de mi cilindro tenemos que reconocer la forma de la base. Mi base es de forma circular, por tanto el cilindro tiene dos bases. Para calcular el área de esta voy a utilizar la fórmula que les había mencionado anteriormente. El área de la base de mi cilindro será igual a radio al cuadrado por pi. Muy bien, teniendo en claro esto, ahora sí vamos a calcular el área total del cilindro. El área total del cilindro es igual al área lateral más 2 veces el área de la base. Entonces tendremos la siguiente fórmula. El área total será igual al área lateral más 2 veces el área de la base. Área total es igual al área lateral, pero en vez de colocar el área lateral de mi cilindro, vamos a colocar el equivalente de su fórmula, que es 2pi por el radio por la altura de mi cilindro, más 2 veces el área de la base. ¿A qué es igual el área de la base? El área de la base será igual a la medida del radio al cuadrado por pi. Así de simple. Entonces vamos a tener el área total igual a 2pi por r multiplicado por la altura más el radio. Si tú, digamos, utilizas la propiedad distributiva para esta fórmula, vas a obtener la fórmula que está arriba. Por ejemplo, si yo te digo 2pi por r multiplicado por la altura, vas a tener 2πr por h, más 2pi por r, o sea, 2pi por r al cuadrado, equivalente a la de la base. Por eso, para simplificar toda esta fórmula, es que lo estamos trabajando a través de la factorización y así tener una fórmula más sintetizada referente al área total de un cilindro. Muy bien, con esta fórmula vamos a trabajar el siguiente ejercicio que se nos presentará a continuación. Muy bien, ahora hallaremos el área total y el volumen de un cilindro de 5 centímetros de altura cuyo radio de la base mide 6 centímetros. Por propiedad vamos a calcular primero el área total. ¿Ya? El área total para este cilindro será igual a 2pi por r por la altura más el radio. Muy bien, entonces el área total de este cilindro será igual 2pi, pero en vez de colocar el radio vamos a poner su equivalencia según el ejercicio. 2pi por 6 centímetros por, nuevamente, ¿de qué tamaño será este cilindro? Este cilindro tiene una altura de 5 centímetros. En vez de poner la letra H, vamos a calcular por su equivalencia. 5 centímetros por 5 centímetros más el radio nuevamente. ¿Cuánto mide el radio de la base de este cilindro? 6. Entonces, ya tenemos todos los datos completos. Por lo tanto, el área total para este cilindro será 2pi por 6 centímetros por 5 más 6, 11 centímetros. Luego, 2pi por 6 centímetros por 11 centímetros será igual a 132pi centímetros. Entonces, el área total de este cilindro será igual a 132 pi centímetros. ¡Qué interesante! Ahora vamos a calcular el volumen de este cilindro. Muy bien, por propiedad decimos, el volumen es igual a pi por r cuadrado por la altura. Por tanto, vamos a completar los datos para desarrollar esta fórmula. Entonces, decimos así. Volumen es igual a pi por r cuadrado por la altura. En vez de colocar
R cuadrado voy a colocar el valor. Sabemos que R es igual al radio. Según el ejercicio, el radio es igual a 6, el radio de la base. Entonces digo pi por 6 al cuadrado por la altura. ¿Cuánto de altura tiene este cilindro? Tiene 5. Entonces vamos a colocar su valor según lo que me da el ejercicio, 5 centímetros. Entonces el volumen será igual a pi por 6 centímetros al cuadrado por 5 centímetros. El volumen será igual a pi 6 al cuadrado, 36 centímetros cuadrados por 5 centímetros. Y el volumen de este cilindro finalmente será 180 pi centímetro al cuadrado por centímetro, centímetro cúbico. 180 pi centímetros cúbicos. Ya está. Muy bien. Ahora hablaremos de la esfera. Muy bien, ¿qué será una esfera? La esfera, como sólido de revolución, o sea, de giro, se genera haciendo girar una superficie semicircular alrededor de su diámetro. Los elementos de una esfera son el radio, el centro, la circunferencia máxima, el diámetro. Muy bien. Para calcular el volumen de una esfera, el volumen es igual a 4/3 de pi por r al cubo. Recuerda que r es el radio. Muy bien. Mientras que el área de una esfera se va a calcular de otra manera. El área de una esfera es igual a 4 veces pi por el radio al cuadrado. Muy bien. Vamos a hallar el volumen y el área de una esfera de radio igual a 6 metros. Muy bien. Para calcular el área de una esfera, tenemos que recordar la siguiente propiedad. Muy bien. El área es igual a 4pi por el radio al cuadrado. El área total será igual a 4pi. En vez de colocar la letra R, coloco la equivalencia del radio en números, que es igual a 6. Entonces digo 4pi por 6 al cuadrado. Entonces, el área total será igual a 4pi por 36. Luego, el área total será igual a 144 pi metros cuadrados. Muy bien, ya calculamos el área total de la esfera cuyo radio es igual a 6 metros. Ahora vamos a calcular el volumen. En propiedad, el volumen es igual a 4/3 de pi por el radio al cubo. Entonces, el volumen de la siguiente esfera es igual a 4/3 pi. En vez de colocar R, vamos a colocar el valor en números del radio, igual a 6. A 6 metros, pero al cubo. Entonces decimos, volumen es igual a 4/3 por 6 al cubo, es 6 por 6 por 6, 216 metros cúbicos pi. Pi lo estoy dejando al final, ¿sí? El volumen entonces será igual a 4 por 216 metros cúbicos pi entre 3. Volumen igual a 288 metros cúbicos pi. Ya está. Muy bien, chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. A practicar.